Hola amigos, qué lindo volver a encontrarnos. La verdad que esto que comenzó como una travesura con Alejandro, nos está entusiasmando mucho y lo que nos entusiasma es el feedback de ustedes. Justamente nos anima a seguir jugando en este compartir que llamamos conversando y que es el conversar de dos amigos, de dos colegas, de dos personas apasionadas por esta interpretación de vida que es el coaching ontológico, constructivista y sistémico, con el cual además adoptamos como forma de vida. Ambos vivimos comprometidos con esta coherencia ontológica que habla nuestra primera competencia del modelo 7C-COP. Y cada vez que nos encontramos fuera de esa coherencia ontológica, ambos recurrimos a esa acción declarativa tan importante que nos vuelve a traer, ¿no? Que es el quiebre, que dio origen a esta serie, que primero pensábamos que iba a ser una charla, después se extendió a dos, y bueno, y estamos cerrando esta tercera parte del quiebre, quiebres como además de una herramienta, como una declaración fundamental que hace a la relación con el compromiso, ¿no? En definitiva, algo que nos tiene absolutamente comprometidos con una manera de vivir, con una manera de estar siendo. Realmente estamos muy entusiasmados, hemos recibido feedback, comentarios de master coaches que realmente están viendo valor a esto y bueno, nos entusiasma y seguiremos en esta que llamamos travesura, desarrollando diferentes formas de tender un puente, ¿no? Yo puse esta foto casi simbólica entre los colegas que nos permitimos conversar acerca del coaching. Tengo un juicio fundamentado en la experiencia y en la observación de que los coaches tendemos a meternos dentro de una caja de mal llamada caja de confort, que no deja de ser una caja llena de juicios y parece que una vez que certificamos, nos metemos ahí, parece que estuviéramos otra vez adentro de la verdad. Y no es el caso precisamente con Alejandro, con el cual nuestras conversaciones son siempre conversaciones que están buscando seguir desarrollando las ideas y las propuestas filosóficas que nos trae el coaching a la mano, ¿verdad? Así que por eso estamos muy contentos y seguiremos este camino. Así que además de darles la bienvenida, los voy a dejar en manos de Alejandro. Y estuvimos planteando, a ver, estamos haciendo un cierre. Y Alejandro, yo te pediría si podés hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, cosa de que las personas que nos están viendo, los colegas que nos están viendo, puedan unir las tres partes de esta trilogía, ¿no? Que hemos lanzado para conversar con nuestros colegas. Así que adelante, Ale, te escuchamos atentamente. Buen día, Dani, querido hermano, amigo mío, desde el estudio San Francisco. Es un placer que te hayas podido Perfecto. conectar, a pesar de la diferencia horaria, porque allá es temprano, pero todavía, y nosotros acá estamos cerca del mediodía. Bueno, como tantas veces lo hemos dicho, el humor para Daniel y para mí es un elemento, yo diría ya constitutivo después de más de 20 años de nuestra relación. Así que siempre nos van a encontrar profundizando, trabajando con esta seriedad, pero al mismo tiempo con esta liviandad. Esto a partir de que estamos comprometidos a formar coaches en serio, nunca en serie, siempre en serio. Y este serio tiene que ver con poder profundizar, poder compartir nuestra mirada y sí, desde la responsabilidad, poder hacer una serie de declaración de quiebres donde entendemos que desde esa declaración de quiebres la profesión se hace más robusta, se hace más sustentable. Así que me gusta Giovanni estar en esta tercera parte. Aprovecho a saludar a todas las personas que están compartiendo con nosotros esta experiencia y esta travesura que supo definir Dani. Sabes, Dani, que hemos, como decías, recibido mensajes. Realmente algunos nos han sorprendido a los dos gratamente, ¿no es cierto?
de master coaches, de formadores de coaches, y quisiera agregar, Dani, no solo de Argentina, en la cual nosotros tenemos una cercanía con esta comunidad, por ser de aquí, sino también esos mensajes, aprovechamos con Daniela agradecer mensajes de distintos países, especialmente de Iberoamérica, y también sorpresivamente algunos mensajes de otros países que están recibiendo, reflexionando y compartiendo esto que estamos haciendo. Bueno, a partir de la idea que comentó Dani, que tenemos de hacer un repaso, resumen, decía él, una síntesis en cuanto a los dos encuentros anteriores que tuvimos, y de ahí dejar ya la puerta abierta para lo que va a ser este tercer encuentro, tercera entrega, donde vamos a estar profundizando algo que nos quedó pendiente, que tiene que ver con la cultura del problema y la propuesta del enfoque ontológico llamado quiebre, y después nos vamos a meter en un tema que tiene que ver ni más ni menos con la transformación cultural que el coaching ontológico puede no solo aspirar, sino comprometerse a que suceda. Recuerden que en la primera parte nosotros empezamos a adentrarnos en este tema de quiebres, haciendo referencia a una serie de palabras que podríamos decir conforman la familia de la propuesta. Este enfoque de quiebre en la dinámica y el ejercicio del coaching ontológico tiene asociada una serie de palabras que nosotros fuimos con Dani conversando y trayendo a esa conversación para no definir, recuerden una vez más como traemos a Lacan, ¿no? En el momento final de su vida se dio cuenta que se la había pasado definiendo y quizás el juego era referir. Definir, no referir, sí, de alguna manera. Nosotros estamos en ese ánimo, ¿no? Estamos haciendo referencias en aquellas cosas que estamos comprometidos. Y en esta familia de palabras aparecía la palabra inquietud, que ustedes recordarán, donde nosotros planteábamos la reflexión acerca de la inquietud, de alguna manera tomando alguna distancia, con muchísimo respeto a algunas miradas y posiciones que puede haber, donde nosotros interpretamos la inquietud como esos intereses, aquello que nos concierne respecto a nuestra vida y nuestra existencia. Esto es, los seres humanos vamos teniendo diferentes inquietudes que vamos compartiendo, que vamos conversando, y establecíamos una primera diferencia respecto al hecho de que estas inquietudes no son sinónimos de compromiso. No es que una persona que tiene una inquietud, un interés, algo que de alguna manera lo hace relacionarse con lo que va sucediendo y le va sucediendo en la vida como sinónimo de compromiso. No quiere decir que yo tenga inquietudes y por ende linealmente yo esté comprometiéndome a esa situación. No significa que al tener inquietudes, que son maneras de relacionarme con mi propia existencia y en el devenir de la vida, que esas inquietudes devengan automáticamente en compromiso. El compromiso, decíamos, es un fenómeno diferente, ¿no? Una cosa es hacerme cargo desde el observador que estoy siendo ante la vida y a la existencia desde mis inquietudes, y otra cosa es comprometerme en ese devenir de la vida. Decimos, y esto es muy importante, la distinción entre inquietud y compromiso, planteamos porque no hay coaching ontológico, y sistémico si no hay compromiso. Nosotros coachamos los coaches compromisos, no coachamos inquietudes, así como tampoco coachamos quiebre. Lo que hacemos sí, desde nuestras competencias genéricas y técnicas, dado los compromisos declarados por el coachee, asistimos, acompañamos a esa persona, a ese ser humano, en sus inquietudes y especialmente en sus declaraciones de quiebre para poder mantener sus ojos en ese compromiso. Compromiso que, como fenómeno, decíamos, es una acción en el lenguaje, es un acto declarativo, es elección. Quizás el rasgo más claro de la autonomía de un ser humano. Siempre, de alguna manera, buscamos esa autonomía, en virtud de que si no hay autonomía en el despliegue del coaching ontológico desde el compromiso, podemos caer en otras prácticas que pueden terminar siendo más conductivistas y que, sin más que establecer alguna distinción, el coaching ontológico precisamente se distingue por no ser conductivista,
proceso de acompañamiento a partir de la autonomía y la elección de la persona que hace que vaya haciéndose cargo de su vida en el eje de temporalidad, de su pasado, de su presente y de su futuro. Por eso decimos que como fenómeno, el compromiso, que es elección, es quizás el rasgo más claro y distintivo de lo que es el fenómeno humano. Y como tal, está inclusive el compromiso como acto declarativo en el lenguaje antes que la misma acción, vista la acción como algo fáctico, ¿no? Como el suceso, como el pragma. Vieron que el pragmatismo, pragma tiene que ver con la práctica, con el suceso. Entonces, los seres humanos tendemos a ser pragmáticos. Y cuando decimos pragmáticos es de irnos a la acción directamente sin ese espacio de reflexión, de anticipación, de elección, de participación desde el compromiso. Este es uno de los grandes aportes. En ese primer encuentro enfatizamos, ¿no? Los coaches ontológicos coachamos compromisos. Ahí es donde nosotros podemos marcar la diferencia. Entonces hablábamos de inquietud, hacíamos de distinción con compromiso, empezamos a hablar de compromiso y empezaba a aparecer esta idea de quiebre. El quiebre como una distinción en el lenguaje para referir de nuevo que algo ha sido modificado, algo se ha modificado para un determinado observador. Hay un fluir de acciones, lo cual Heidegger va a llamar transparencia, y en el mundo del coaching está esto incluido como esa transparencia, entendiéndose como un fluir de acciones, de sucesos, donde hay un observador que precisamente observa y dice desde una estructura lingüística que algo en ese fluir se ha modificado. Y lo dice desde el juicio que reside en ese observador. Por eso enfatizamos que el quiebre tiene especialmente una estructura lingüística, no una estructura fáctica. No es algo que está sucediendo ahí y por ende, como está sucediendo ahí, le tendría que suceder a todas las personas de la misma manera. El gran paso adelante que hace el coaching, la gran contribución que hace el coaching ontológico, nosotros decimos constructivista y sistémico, a partir de haber avanzado en estos pilares epistemológicos, es que este enfoque hace la importantísima distinción de la relación con él o los sucesos desde un espacio de responsabilidad diferente. Y ahí que es tan importante que ustedes puedan considerar, reflexionar en esta referencia, que el quiebre como enfoque tiene una estructura especialmente lingüística y no fáctica. No es algo que pasó y se tiene, como bien enfatiza Dani, el quiebre como enfoque no es una tenencia, no es algo que el observador tiene, sino que es algo que el observador, valga la redundancia, observa y, permítanme poner grandes comillas, materializa en un juicio, lo cual es una cosita extraña, ¿no? Porque, ¿no? ¿Cómo materializa en un juicio? Claro, le da forma, esa estructura es lingüística a partir del juicio que el observador trae y por tanto le da existencia a eso que él dice algo pasó en este fluir de acciones y de sucesos. Como estructura lingüística, ya para poder completar esta síntesis de algunos minutos, ustedes se preguntarán por qué insisten en el tema de la estructura lingüística del quiebre. Básicamente porque hay dos elementos, dos actos lingüísticos en su infraestructura de enfoque que lo hace una situación lingüística y no fáctica. Primero, el juicio existe el quiebre existe casi que es lo mismo, ¿no? El juicio, quiebre, juicio. El quiebre existe en el juicio del observador. No hay existencia per se, decíamos. El juicio que algo, que alguien ocurre como disrupción, sucede en el observador. Y esta disrupción, según el observador, sucede en una sucesión de hechos, de acciones, de actividades previstas, por ejemplo. Yo estoy previendo que mi salud esté en cierta situación. Ahora, cuando, como hablábamos con Dani antes de empezar a grabar, el manguito rotador de la izquierda
empieza a doler de noche. Entonces yo preveía anoche pasar una noche durmiendo de corrido, 6, 7 horas. Resulta ser que no, que hubo 2 o 3 momentos donde algo fue disruptivo y entonces empieza a aparecer ahí desde el coaching ontológico una posibilidad de relación desde mi responsabilidad con aquello que yo estoy observando. Entonces, primero el juicio. Segundo, miren qué importante, y esto lo trajo Dani una y otra vez y lo vamos a enfatizar. Los quiebres no se tienen, no son tenencias, no van en el patrimonio ontológico. No hay patrimonio ontológico donde yo pueda decir cuántos quiebres tuve, tengo, cómo termino el año de quiebres, sino que el quiebre es una declaración. El quiebre necesita ser declarado, se expresa a través de una declaración. Y por supuesto, claro, hay declaración de quiebres, no tenencia. Y ahí nos quedamos, Bien. ¿no? En esa parte, estas cosas que hoy me comentaba Dani, algunos mensajes que recibió, donde las personas le comentaban, no hay quiebre si no hay compromiso, coachamos compromisos, no hay tenencia, se declaran, y ahí empezamos a ver cómo lo que estamos compartiendo empieza a generar esto. En la segunda parte ya nos adentramos de alguna manera en profundizar el tema del compromiso y si ustedes recuerdan vimos la diferencia con obligación y decíamos compromiso y obligación es lo mismo. Ustedes saben que culturalmente se vive de la misma manera. Cuando escuchamos a las personas y bueno, es mi obligación. Es tu obligación presentar el informe, tu obligación es tal cosa. Entonces hay como una fusión que confunde, digo yo, ¿no? Esta fusión que confunde entre el compromiso y la obligación. Enfatizamos, el compromiso tiene un estímulo que se basa en la declaración, mientras que como Daniel nos adelantaba, en la declaración, el compromiso tiene el estímulo en el acto lingüístico declaración, mientras que la obligación encuentra su estímulo en un acto lingüístico diferente que es el juicio, como bien lo comentaba Dani. En la declaración del compromiso aparece la elección. En el juicio ante la obligación, ahí empezamos a reaccionar. Por eso, compromiso promueve la acción y obligación promueve la reacción. Decíamos que una de las grandes diferencias también entre compromiso y obligación es el trasfondo emocional. Una de las maneras de distinguir si una persona, si vos, si yo, si un grupo de personas están en la acción dado su compromiso, esto es su elección, en vez de estar en la acción entre comillas, reacción, a partir de algo que los obliga, es el trasfondo emocional. Cuando nosotros tenemos y vemos personas comprometidas, el estado emocional de fondo, las hebras de su tejido emocional son una cosa. Cuando vemos personas que están en la obligación, esas hebras de ese tejido emocional es otra. Profundizamos el tema quiebres y simplemente para recordar los títulos. Decíamos que los quiebres sirven para diseñar la vida. Empezamos a amar los quiebres, como compartía Dani, y que los estudiantes en el ACT desde el primer momento están invitados a amar los quiebres. Nosotros tenemos nuestros ojos en el compromiso y nuestra relación con los quiebres, nuestro mirar los quiebres es desde un lugar de responsabilidad que nos permite amarlos y no rechazarlos, sino abrazarlos y gestionar esos quiebres, ya sea para diluirlos o para superarlos. Nosotros acompañamos, especialmente los coaches, a coachar compromisos, la posibilidad de que el coachee vaya superando esos quiebres, teniendo los ojos en la posibilidad que da el compromiso y los pies en la así llamada realidad, donde esos quiebres, dado su declaración, empiezan a ser emergentes. Ante el quiebre veíamos 3 posibilidades. Abandono, ¿se acuerdan? Abandono, me victimizo o me declaro protagonista desde la declaración, me declaro protagonista y vuelvo al compromiso. No mantengo los ojos en el quiebre, sino que vuelvo los ojos al compromiso y gestiono
en los quiebres. No hay diferentes tamaños, pero sí decíamos, eso tiene que ver con la manera de relacionarlos, pero sí decíamos que hay quiebres positivos y negativos, entendiendo su positivo o su negativo desde la posibilidad de abrir o cerrar las posibilidades, valga la redundancia, de acciones, dado el compromiso. Los quiebres me muestran, queridos amigos, queridas amigas, los quiebres me muestran, nos muestran que nosotros estamos rumbo a nuestro compromiso, caminando y transitando nuestro compromiso, y que hay algo que ocurre como atractor desde mi compromiso que da sentido a mi existencia y a mi devenir. Nosotros coachamos compromisos. Y claro, tenemos una cultura delante para culminar esta síntesis. Tenemos una cultura que hay que parar, prestar la atención, sacarle la capa a la cebolla y ver cuál es la cultura reinante que hace que el enfoque de quiebre, aún en el mismo mundo del coaching, muchas veces no tenga el impacto que puede tener. Así que, Dani, esta era un Excelente, poco la síntesis excelente. para poder avanzar. No, excelente, has tenido una capacidad de síntesis magnífica para recordarnos y sintetizar justamente todos los conceptos que hacen a lo que hemos estado viendo. Y esto me abre, esta última expresión tuya, eh, me abre el recuerdo de lo que generó esta conversación de quiebre, que es ambos hemos tenido, como dije en su momento y desconocido, hemos tenido responsabilidades de dirección en nuestras respectivas carreras, tanto en la asociación profesional como en la Federación Internacional. Y siempre hemos conversado que es llamativo que los coaches no declaren quiebres, ¿no? O que sufran los quiebres. Entonces empiezan a sufrir en términos de esta confusión entre quiebre y problema, como que parecería que la cultura dice no tengas quiebres, ¿no? Claro. Entonces, con lo cual el amar a un quiebre suena como contradictorio. Y nos pasa en los aprendientes de nuestra escuela que al principio nos miran como diciendo, ustedes están locos, ¿qué están diciendo? ¿Cómo voy a amar algo que me está obstaculizando mi caminar, que está el fluir de mi vida como estaba previsto no era y aparece? Porque nos quedamos muy atrapados al concepto de transparencia. Claro, cuando empezamos a mirar un poquitito más profundamente, aparece y está muy bueno recordar de que nuestro coaching es constructivista y sistémico. Por lo tanto, estamos en una permanente interacción como sistemas abiertos culturales que somos a la influencia de estímulos que provienen del sistema. Y el sistema tiene otra cultura, otra conversación que la que trae a la mano la concepción filosófica del coaching ontológico, en tanto vienen de una ontología diferente o proponen una ontología diferente. Y entonces quisiera preguntarte, ¿cuál es la interpretación cultural que hay detrás, esta interpretación cultural que hace que podamos distinguir, en última instancia, nuestra capacidad de elegir viene de la posibilidad de distinguir entre quiebre y problema? ¿Qué interpretación cultural hay allí? Me quedé pensando, Dani, cuando decías, me imagino los estudiantes del LAC cuando ustedes le dicen amemos los quiebres, y me imagino la Sí, conversación interna de la persona diciendo, con la cantidad de problemas que tengo, vos querés que ahora ame los quiebres. es que es Aparte de los exactamente problemas, eso. yo vine a Exactamente traer eso. soluciones, no que me traigan más problemas, sería la idea. No, exactamente eso. Fíjate, simplemente para como anécdota, son tantos años que uno está en la formación, que de Claro, pronto el aprendiente de segundo año, que es con el cual se empiezan fuertemente las prácticas, tanto en tu escuela como en la mía, hay mucha práctica de coaching, y entonces el coach que está tutoreando, el tutor de certificación, plantea, bueno, a ver, vamos a hacer alguna práctica de coaching, a ver quién está en estado de declarar un quiebre. No, yo no tuve quiebres esta semana. No, yo no estuve tuve que, tranquilo. claro, estuve no, tranquilo.
estuve tranquilo. Entonces, esto trae la cultura, claramente. Entonces, no, yo no tengo quiebre. No, no, la verdad que estuve bárbaro. Estuve bárbaro. Entonces, a ver, el espacio cultural que hay ahí, el trasfondo cultural que hay ahí, tiene un nivel de impacto tan importante que me parece, no me parece, o sea, es nuestro propósito, es nuestro compromiso poder observarlo para, a ver, desafiarlo, porque de lo contrario, después vamos a conversar un poquito más Claro, de lo que es la claro, transformación cultural, de lo contrario, tendemos a quedarnos en el mismo lugar donde estamos. claro, Estamos claro, en un espacio de tranquilidad, claro, de tranquilidad, entonces no claro. tenemos compromiso. Parecería que el compromiso incomoda, ¿no? Y de alguna manera sí, claro, es cierto, porque el compromiso, si tuviéramos que hablarlo en términos de distinciones corporales, necesita resolución, Claro, necesita, necesita bajar el nivel de estabilidad, ¿no? Y desde la apertura, la flexibilidad, cargarse de resolución para poder ir hacia lugares que de pronto no se conocen, ¿no? O claro, sea, están claro. fuera de nuestra lógica. Vamos a hablar un poquito de eso. Quien fuera Pero ¿qué es nuestro lo que nos hace maestro, quedarnos en la interpretación del problema, verdad? claro, nos quedamos ahí, atrapados en la cultura, tal cual. Ah, exacto. Cuando decías lo de la resolución corporal, quien fuera nuestro maestro, Jim Selman, nos compartía que el compromiso como distinción y como fenómeno, y volvemos una y otra vez a que precisamente el fenómeno es algo que llama la atención a lo que no es habitual, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de Ujú. los fenómenos celestes. ¿Viste el cometa Halley? ¿Oíste hablar del cometa Halley? Sí, Viste claro. que el cometa Halley que pasa cada 76 años, más o menos. Bueno, eso se lo Ujú. llama, o los eclipses, son Sí. fenómenos celestes, ¿no? Bueno, a Racing le dicen cometa Halley, ¿viste? Da la vuelta cada 76 años, más o menos, y hace los números. Pobre, los hinchas de Racing. Acabamos de perder una franja de electorado, diríamos. Y muy apasionada, y muy Sí, apasionada. Tengo está bien. grandes amigos hinchas de Racing, y seguramente estarán pensando respecto a Boca algo, porque tanto Dani como yo somos otra cosa que nos une, somos hinchas de Boca Juniors, de nuestro Boquita Juniors, no fanáticos, pero hinchas de Boca. Entonces, volviendo a este tema, ¿no? Jim Selman decía que este fenómeno poco ocurrente del compromiso, por eso es fenómeno, ¿no? Poco ocurrente, no es que está todos los días, no es que las estrellas salen todas las noches. La cultura es las estrellas de todas las noches. El eclipse es lo fenomenológico, digamos, ¿no? Eso que ocurre, la experiencia que ocurre poco. Deberíamos llegar al punto quizás de que el compromiso sea cultural y no fenomenológico. Y él decía que el compromiso se siente en la boca del estómago. Nunca me lo voy a olvidar. Se siente en la boca del estómago. Y un día le pregunté a Jim, ¿qué es lo que estás buscando significar con ubicar el compromiso en la boca del estómago? Y él me decía, ¿nunca te pasó que ante una situación como que sentiste en la boca del estómago, como que te faltó el aire, se te cerró el estómago? Sí, le digo, muchas veces. Bueno, el compromiso, decía él, ¿no? Jugando a ubicarlo de alguna manera, tiene que ver con esa sensación de que no es lo mismo, que no es lo mismo. Y Ujú, me daba un ujú. ejemplo muy interesante hace muchos años. Dice, si yo te invitase a ir a la luna mañana, ¿irías conmigo a la luna? No, sí, mañana. Mirá cómo tengo que bajar, por lo menos tengo que bajar 8 kilos para ir a la luna, si no, no entro en el cohete, le digo, ¿viste? Y dice, claro, no irías. Entonces, no tendrías ninguna sensación en el estómago, porque estás hablando de una situación. Y si yo te invito a ir a la luna dentro de 20 años, qué sé yo, sí, dentro de 20 años, ¿dónde voy a estar? ¿Ves? En cambio, si yo te digo, te invito, ¿qué te parece si nos comprometemos juntos, elegimos juntos ir a la luna en 2 años, por ejemplo, o en 1 año y medio? ¡Epa, pará! Algo empieza a pasar en la boca del estómago, ¿no? Entonces, esto que traigo, y quisiera complementar tu pregunta respecto al tema quiebre y problema, ¿para qué quiebres? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Como enfoque, como interpretación ontológica, y no continuar en lo que ya tenemos, que es la interpretación cultural del problema.
Ya vamos a profundizar en unos minutos más con Dani y él va a dar esos pasos adelante, lo voy a acompañar en la reflexión de esta transformación cultural. Simplemente quisiera contribuir con ustedes en un título, que la cultura es aquello que sucede ante lo cual estamos totalmente ciegos. La cultura no la tenemos. La cultura una vez que se instala nos tiene. No tenemos cultura, la cultura nos tiene. Y esto es una distinción importantísima, porque a menos que nosotros nos saquemos deliberadamente por elección la capucha de la cultura, no vamos a ver. La cultura es como una capucha, nos encapucha y nosotros vamos a la acción sin ser esos observadores que podemos distinguir. Entonces, ¿para qué esto que queremos compartir? Culturalmente, y ahora ya tienen ustedes la idea, ¿no? Culturalmente, esto que sucede, de lo cual somos poco conscientes, sucede casi como un mecanismo que nos tiene. Culturalmente, el concepto de problema está ligado a que existe por sí solo. O sea, la cultura nos dice, tenemos un problema, mirá el problema que hay, esto es un problema. Existe por sí solo, independientemente de nosotros. Desde el enfoque ontológico que le queremos dar a esta propuesta de quiebre, sostenemos que los quiebres, a diferencia de los problemas que existen por sí solos, casi, si le quieren atribuir un acto lingüístico, casi que los problemas son afirmaciones. O sea, casi que son hechos que están ahí en un marco declarativo común. Decimos, esto es una mesa, esto es una botella de agua, esto es un mouse, son afirmaciones para las cuales podemos presentar evidencia en un marco declarativo común, entonces serán afirmaciones verdaderas. Parece ser que los problemas se han instalado culturalmente como acto lingüístico, como afirmaciones, que para todos son problemas. Mientras que La la pandemia de ahora. pandemia, ahí tenés la pandemia, exactamente, la pandemia, muy bien. Sostenemos que los quiebres son juicios que habitan en el observador y que será ese y solamente ese observador quien diga si le abren o le cierran posibilidades para la acción. La elección de vivir y convivir, y ahora digo de coachar, porque es cierto que en el mundo del coaching no se habla de problemas, pero saben que a veces no hace falta decir. Recuerden la diferencia del trasfondo emocional. Me ha pasado en equipos de gestión, nos ha pasado con Dani, de una emocionalidad donde aparecía que si bien no se refiere a problema, la emocionalidad era el problema. La emocionalidad del quiebre es de apertura. La emocionalidad del quiebre es de decisión dado el compromiso de revisar, de considerar, de evaluar cuáles son los recursos disponibles. Mientras que la emocionalidad del problema tiende a ser algo más bien contractivo, algo que me contrae, mientras que el quiebre suele ser expansivo. Por lo tanto, no hace falta hablar de problema para ver que muchas veces nuestra mirada es desde la cultura del problema. La elección entre una y otra manera, esto es, entre la determinada cultural del problema y el enfoque ontológico, la elección entre una y otra marcará mi grado de relación con el espacio de responsabilidad de la misma. Mi grado de relación con el espacio de responsabilidad, ya sea con la cultura, donde siempre está ahí afuera, o con el enfoque ontológico del quiebre que está, vive, reside, comienza y termina adentro. Para simplemente darles a ustedes un marco y también compartir con Dani su aporte respecto a esto que estamos planteando, el problema suele estar afuera, lo identificamos como un hecho que lo llamamos problema. Desde el enfoque del quiebre, este está en el observador, dado que existe un suceso, una acción, una actividad, un comportamiento al cual se le da una interpretación. No viene con interpretación incluida, a diferencia del problema, que fácticamente viene con interpretación incluida. Lo único que tenés que hacer es abrirla, leerla y explicarla. Mientras que en el quiebre nosotros aportamos como seres hermenéuticos esa interpretación y una vez que elaboramos esa interpretación, lo declaramos, lo ponemos en el mundo del lenguaje
a partir de los observadores que somos. Cuando nosotros estamos en la cultura del problema, trabajamos. ¿Para qué? Para la resolución del problema. La energía está concentrada en el problema y en su resolución. Mientras que en el enfoque del quiebre se acciona manteniendo los ojos en el compromiso, se acciona para inicialmente la superación del quiebre. La energía se sostiene y está puesta primero en el compromiso y después en la coordinación de acciones, dado los actos lingüísticos como pueden ser pedidos, ofertas y promesas, nuevas declaraciones para superar. También, y no quisiera dejarlo esto oculto, existe en la autonomía del coachee la posibilidad de diluir ese quiebre si declina su compromiso. Y eso como coaches necesitamos estar sensibles, porque si nosotros no consideramos eso, probablemente volvamos a quedar atrapados en la cultura del problema, donde Claro. para nosotros esto hay que solucionarlo. Entonces, coachamos compromisos, asistimos a los coaches a superar esos quiebres, haciendo uso de los actos lingüísticos, pedidos, ofertas, promesas, declaraciones, que son especialmente esos actos lingüísticos propios de un lenguaje generativo. Y finalmente, desde la cultura, culturalmente el problema siempre es negativo. ¿Cuándo estuvieron ustedes en una reunión y empezaron la reunión diciendo, bueno, qué alegría estar hoy acá, estamos tan contentos, los problemas que tenemos una serie de problemas que muchos son irresolubles, no saben lo contento que estoy, no. Generalmente la cultura le pone un énfasis especialmente emocional, y no olvidemos que ese trasfondo emocional es el combustible. Somos seres emocionales que nos animamos a pensar, a reflexionar, a racionalizar ciertas cosas y a tomar decisiones. No somos seres racionales que tenemos algunas emociones, seres emocionales que vamos de ahí. El tema de la capucha de la cultura del problema nos enseguece. A diferencia, con esto culminamos esta idea de cultura y quiebre del problema y enfoque del quiebre, que los quiebres pueden ser positivos o negativos, a diferencia del problema que siempre es negativo desde lo emocional, y tiene que ver con la posibilidad de abrir o cerrar acciones dado el compromiso. La mejor gestión de los quiebres dado el compromiso es activar los flujos generativos de pedidos, ofertas y promesas para mantenernos caminando, ir superando esa complejidad que nos rodea con los ojos en la posibilidad y los pies en la realidad. Excelente, excelente, excelente. Mira, me despertó inmediatamente esto de los, eh, tanto Alejandro como yo hace muchos años que nos conocemos, ya lo saben, hace muchos años que trabajamos en organizaciones. Esta semana otra vez recibí a propósito de una persona que vio esta entrega que estamos haciendo nosotros y me envió un mail muy, muy afectuoso Ajá. en el cual me recuerda que ella trabajaba en una empresa donde ambos estuvimos, Alejandro y yo. Y quiero decir con esto En que diferentes tiempos, ¿no? en diferentes tiempos, En diferentes tiempos. no, estuvimos en diferentes tiempos y en diferentes divisiones en forma Ajá. coetánea, o sea, estábamos juntos, contemporáneos. Ah, qué bueno. Este, sí, estábamos en diferentes divisiones. Vos estabas en una división de la compañía y yo estaba trabajando en otra división, una empresa Sí, muy grande, una habíamos charlado. multinacional. Y esto tampoco escapa a la reflexión de qué manera los coaches quedamos atrapados en la cultura. Tanto a Alejandro como a mí muchas veces nos han dicho para qué formamos coaches si vamos a generar nuestra propia competencia. Y eso es Sí, cultura. tal Y cual. eso es cultura, ¿no? O sea, es una escultura que nos tiene en esta capucha, como dice Ale. Y alguien se podría preguntar, pero vos podés trabajar en la misma compañía que está trabajando una persona que puede ser competidora tuya. Otra vez es cultura. Y nosotros en ese momento compartíamos lo que nos estaba pasando, a pesar que estábamos trabajando en divisiones diferentes, compartíamos digamos, el sponsoreo, por decir así, del área de recursos humanos, porque era común a ambas.
claro. y nos preguntábamos y nos decíamos qué era lo que estábamos haciendo y de qué manera y qué era lo que estaba sucediendo y hablábamos de la cultura de la compañía. Eh, la cultura es una capucha que nos tiene y entonces los coaches necesitamos también distinguir dónde está nuestro compromiso, si nuestro compromiso está con la cultura o nuestro compromiso está con lo que queremos que pase, como agentes de cambio o como líderes en servicio. Entonces me trajo la distinción, la conversación de Ale, de qué manera responden nuestros líderes, de qué manera están respondiendo los líderes hoy en el mundo, desde la mirada de que lo que está sucediendo es una afirmación, una pandemia, un problema, o lo están haciendo desde el espacio del compromiso, de qué es lo Ujú. que queremos que pase. Cuando se toman definiciones, y me parece extraordinaria esta concepción, o sea, la distinción entre definir y referir. Cuando estamos hablando de la vida o la economía, aquí estamos hablando como la vida desde el punto de vista lingüístico, es un juicio. Entonces ese juicio que está residente en el observador cuando dice la vida es interpretado de diferentes maneras por mucha gente. Y algunos consideran que la vida es la ausencia de enfermedad y otros dicen que es enfermedad y estás considerando dentro de la enfermedad enfermedades que hoy no se están cubriendo, por ejemplo. No se están cubriendo y estamos contando la cantidad de decesos que produce el COVID-19, pero nos estamos olvidando del incremento de muertes no tratadas en el caso de enfermedades coronarias, que en mi país ocupaban el primero o el segundo puesto en la estadística de decesos hasta antes de la pandemia. Entonces, esta observación que el coach requiere hacer de quién está haciendo es una competencia del coach. Y entonces esto me va llevando a algo que es lo que propuse en la charla anterior. A ver, vos que nos estás escuchando, que sos colega, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué certificaste como coach? Probablemente cuando empezaste a estudiar, cuando empezaste a formarte, tenías una mirada del coaching ontológico que es diferente que la que tenés ahora. Probablemente ingresaste a formarte desde inquietudes, Claro. no podías transformar en compromiso. Desde inquietudes había cosas que te pasaban, ¿sí? Y empezaste a formarte y a descubrir, descubrir, ¿no? O sea, algo que estaba cubierto ahí. Y empezaste a observarlo y lo tomaste. Y bueno, te empezó a entusiasmar y siempre nos pasa, o sea, los aprendientes cuando se reciben y certifican como coaches, salen con un agradecimiento muy grande a la vida. Pero cuando salen a la vida, ¿para qué salen? Y ese es el juego que los invito a que reflexionemos en esta tercera parte. ¿Por qué? Porque a mí me surgió en un espacio reflexivo en mi vida profesional. Y cuando empezamos con esta travesura con Ale, y Ale plantea en la última anterior, en la anterior a esta, íbamos a abrir acá, yo me permití en ese momento sentir, casi como diría Jim, desde el estómago, de las tripas, este cosquilleo de decir, pero si estamos hablando de quiebre, ¿cuál es nuestro compromiso? Nuestro. Hemos declarado que el compromiso que tenemos con Master Coaching es acercarles a ustedes en este espacio de conversando nuestras reflexiones, nuestras distinciones que nos acompañan en la vida, respetando todas las otras opciones que nos pueden brindar nuestros maestros, en la búsqueda de un aporte que tiene que ver con un compromiso mayor. Y ahí voy, ahí es donde me empieza a aparecer a mí esta cosquillita interna. O sea, si el propósito de esto es
terminar en una serie de entregas en YouTube para que ustedes las vean y digan qué macanudo, qué fenómeno, qué lindo, no me gusta, acepto, no acepto, lo tomo, lo dejo. Bueno, habrá servido para un espacio reflexivo. Ahora, ¿qué les parece si levantamos la vara y decimos, en realidad, los coaches necesitamos declarar quiebres, dado nuestro compromiso de transformar mundos? ¿Sí? Acá tenemos algunas distinciones diferentes con Ale, en el sentido de que de pronto la transformación del mundo se incorpora a casi una cuestión épica. Pero si yo puedo transformar mi mundo interior y puedo transformar mi mundo relacional, ¿por qué no puedo ampliar este espacio y encontrarme con cientos de miles de colegas, cientos de miles de colegas? Yo aspiro a que haya millones de coaches, a lo mejor no todos ejerciendo la profesión, pero el estar siendo coach. Ese espacio, a mi mirada, declarado compromiso, nos pone en un lugar diferente. No es un coach que egresa y va a dar cursos o talleres, palabras repetidas en los profesionales. Bueno, ¿qué hago ahora? Hago coaching y doy talleres. Y me falta el compromiso. Y si yo no tengo compromiso, empieza a aparecer otra vez el fantasma cultural de la obligación. Y bueno, tengo que trabajar, tengo que ganar dinero. Y si levantaras el compromiso y te colocaras en un espacio diferente, entonces miren, yo voy a hablar de la Argentina, a pesar que esto se va a ver en diferentes países, pero cada uno de ustedes lo puede estar observando de diferentes países, perdón, otra vez, pero puede verlos de sus propias vivencias, a eso me refería. En Argentina hay una cultura, me animo a decir que en Occidente hay una cultura que genera un contexto de permanencia, de estabilidad, de quietud. ¿Sí? Casi si uno diría de manera política, es casi conservadora nuestra cultura. Es una cultura de conservar lo que está. ¿Dónde puedo observar eso? Y fijémonos, estamos generando hasta oxímoron en la manera de conversar. Estamos hablando de la nueva normalidad que va a venir después de la pandemia, ¿no? Está como la nueva normalidad. Si es nueva, no es normal, no hay normalidad. Y si es normal, no es nueva. Entonces, ¿qué estamos llamando a decir? ¿Qué nos dice esa cultura? Estamos buscando lo normal, estamos buscando, el fluir, estamos buscándolo, es cultural, estamos buscando que alguien diga, a partir de ahora el fluir es este, ¿sí? Que alguien nos lo diga. Eso es la cultura, es esa capucha, que parecería como que estamos sometidos a que algo o alguien determine a partir de cuándo es la normalidad. Imagínense por un momento que yo les cambio la pandemia y les diga lo que venía sucediendo. Personalmente dejé de tener información, tampoco la busqué, quizás en una cuestión defensiva, pero si yo les dijera cómo vamos a convivir los habitantes de la Tierra en un estadio en un proceso de degradación constante de nuestra capa de oxígeno. Les planteo esto. O sea, el planeta se va a morir. ¿Cuándo va a ser normal? Ahora aprendes a vivir, ¿ya? Y ahí está el observador, ahí está el líder de sí mismo que puede empezar a leer la cultura como una red de conversaciones que hacen que las cosas se describan o hagan que las cosas pasen. Entonces estamos esperando una normalidad a través de un
decreto o de una ley. Y Alejandro trajo a Jim, sin duda uno de nuestros maestros más influyentes en este proceso de transformación personal y profesional que ambos hemos tenido. Y él decía, a mí me cuesta mucho hablar castellano. Y me cuesta mucho hablar castellano porque en inglés, por ejemplo, tenemos el verbo to be. Y el verbo to be es tan válido, o implica ser o estar. En cambio, en el castellano la cosa se complica más. En el español se complica porque tienen dos verbos. Tienen el verbo ser y el verbo estar. Entonces nos preguntaba a nosotros, ¿no? Como estudiantes, como aprendientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Y entonces nosotros buscábamos todo tipo de definiciones, pero básica y sintéticamente, aquello que definíamos como ser estaba muy ligado a la concepción de nuestra ontología. Entonces hablamos que el ser era la permanencia. El ser es permanente. Claramente tiene que ver con el programa metafísico y la observación del ser en términos de permanencia. En cambio, el tener es temporal. Ah, decía Jim, interesante. La tenencia es temporal, el ser es permanente, tiene una connotación temporal mucho más extensa. Entonces la pregunta siguiente era, ¿ustedes cómo dicen? ¿Es corrupto o está siendo corrupto? Y esto nos sorprendía. Pues decíamos, no, es corrupto. Nosotros decimos, el gobierno es corrupto. ¡Wow! Empiecen a leer la cultura. La cultura es esa capucha, es la que no nos deja ver. Tenemos acciones declarativas constantes y permanentes que nos van limitando las posibilidades. Y si los coaches no aprendemos a distinguir esos contextos, nos quedamos solamente en el plano del pensamiento lógico. Y entonces empiezan a aparecer estos fantasmas. Todo aquello que me molesta es un problema y tiene una connotación negativa. Con lo cual, la cultura del quiebre se aleja o se asimila mucho más el quiebre al problema. Los argentinos en particular tenemos eh, digamos, una atracción por fijar nuestros compromisos o ligar nuestros compromisos a estados de ánimo. Yo hace muchos años que me dedico a la formación, como ustedes saben, y cada vez que hay un mundial, los invito a los aprendientes a que vean los diferentes estados de ánimo de los argentinos. ¿No? Hasta el que inicia el mundial, vamos a vivir los argentinos un estado de ánimo. Y después, en función de cómo nos vaya, las probabilidades de ser campeón del mundo son escasas porque es una competencia donde acuden muchos países del mundo. ¿Sí? Entonces, si nos va mal, vamos a tener una segunda parte del año con otro estado de ánimo. Y vamos a escuchar otro tipo de conversaciones. Entonces, a nuestros amigos de Brasil le pasa lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son tanto argentinos, los uruguayos nos pasa lo mismo, les pasa lo mismo. Porque Argentina, Uruguay, estoy hablando del fútbol, Brasil, aparecen como precandidatos. ¿Sí? Entonces, hasta junio, todos somos campeones del mundo, nos unimos, ¿no? Las banderas argentinas tienen una connotación más importante que la de las fechas patrias. Aparecen las banderas argentinas como símbolo de unión. Y después, si nos va mal, empiezan a aparecer otro tipo de conversaciones que son bastante comunes en mi país, ¿no? La culpa la tiene otro. La tiene el árbitro, ¿no? O la tiene la FIFA o la Conmebol, o nos critican porque somos un país emergente y empiezan a aparecer otras cosas. ¿Cómo se escucha eso? Las circunstancias son más grandes que nuestros compromisos. Y por lo tanto nos victimizamos y empezamos a victimizarnos. Todo lo que nos pasa por la culpa de otro. El concepto de tenencia del quiebre es un contexto de permanencia.
Además, si hay permanencia, otra cultura es la cultura de la escasez. Hay escasez o hay abundancia. Cuando nosotros viajamos y trabajamos en otros países, vemos diferentes contextos. Si uno trabaja en Brasil, el contexto es un contexto de abundancia. Si trabajas en Argentina, el contexto es de escasez. ¿Qué significa? Y que todo lo que hay que cuidarlo porque se va a terminar. En Brasil te pasa todo lo contrario. En Brasil siempre va a haber más. Jim, lo vuelvo a traer a Jim, como lo tenemos presente hoy, decía, en Argentina existe una cultura donde si al otro le va bien, ¿no?, pasa a ser una amenaza. En México, donde yo he trabajado mucho, pasa lo mismo. Y en Estados Unidos, si al otro le va bien, es una oportunidad. ¿Qué hay detrás? Y hay culturas diferentes. Hay una cultura sajona, ¿sí?, una cultura de emprendimiento, una cultura de compromiso, una cultura de desarrollo, por un lado, y por el otro lado, con diferentes grados, hay culturas de dominación. Entonces, aquel que puede, y entonces como que la abundancia no existe, no hay un contexto de escasez. Y es esto lo que me trajo a la conversación cuando compartíamos esta misma empresa con Alejandro. Ninguno de los dos pensaba uno le va a sacar trabajo al otro. Había trabajo para... Y cuando nos dicen, ustedes están generando su propia competencia, no pensamos en eso. Pensamos que cuanto más coaches haya, más trabajo va a haber. Porque el proceso no tiene que ver con dar un curso en un taller. El verdadero proceso tiene que ver con la transformación cultural. ¿Qué significa una transformación cultural? Bueno, ahora estamos cambiando los barbijos, ¿vieron? Nos ponemos barbijos de diferentes colores, parece como que en vez de usar prendas diferentes usamos barbijos diferentes y esto nos da cierta sensación de cambio, de transformación. Bueno, la invitación tiene que ver con esto, o sea, la capucha que señaló hoy así como ícono, como metáfora Alejandro. ¿Podríamos cambiar la cultura? ¿Podemos cambiar la capucha? Porque si no, ¿de qué transformación hablamos cuando somos coaches? De que ahora aprendemos a hablar un poquito más difícil. Hablamos en términos de declaraciones, pedidos, ofertas, gestión de las emociones, gestión de disposiciones corporales. Hacemos las cosas más intrincadas, ¿no?, más crípticas. Y además le decimos a los aprendientes, o sea, cuando vayas a coachar, ningún coachee te va a decir, dado mi compromiso, vengo a presentar este quiebre. No te lo va a decir. Porque él proviene de otra cultura, no porque seamos diferentes, sino que vive con otra capucha. Y la capucha es esta que estoy hablando. La permanencia, la escasez, los estados de ánimo. En el 2001, lo tengo muy presente allí hoy, en el 2001 fue una crisis en Argentina muy grande, ¿no? Parece que va a ser mucho menor que la que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, va a quedar muy, muy atrás. Y decía Jim, ¿cómo será la cultura de escasez que está generando, primero que vive y que está generando esta crisis? Y yo salgo del hotel y veo una lista, una fila larga de taxis, ¿no?, que no tienen trabajo. Los taxis van uno detrás del otro, deambulando por las calles porque no tienen trabajo. Y nosotros nos decíamos, pero ¿para qué cuenta esto? Porque lo curioso es que él salía del hotel, levantaba la mano para parar un taxi y él refería, ¿saben lo que hace el taxi? Elude mi mano, se abre y sigue. No escucha que tiene un cliente que lo está demandando porque está escuchando su conversación previa de que no hay trabajo. Entonces, no me olvido nunca de ese ejemplo. O sea, él escucha mientras está manejando, no hay trabajo, hay crisis, no me va a alcanzar la recaudación del día para comer. Y yo le estoy levantando la mano, decía Jim, para que me lleve. Yo soy trabajo. Y él no me escucha como trabajo. Me escucha como de pronto alguien que está molestando su mirada, y entonces me elude
y sigue derecho. Allí tienen encerrado la profunda cultura que nos atrapa y nos tiene. Y los coaches necesitamos hacernos cargo de esa cultura para transformarla. De lo contrario, seguiremos viviendo de obstáculo en obstáculo, tomado como problema. ¿Qué hace que los argentinos no podamos construir un país diferente? Escuchen, hagan esa pregunta y escuchen. Inmediatamente les van a contestar diferentes cientos de interpretaciones. Desde las corporaciones, los países dominantes, los intereses políticos, los partidos políticos, la corrupción, la clase política que solo pretende gobernar y permanecer para enriquecerse. Les van a decir de todo, la falta de cultura, algunos van a empezar a expresar de que venimos perdiendo la cultura, vamos a mirar para el pasado y nos vamos a empezar a escuchar una y otra vez decenas de historias que explican, describen o justifican que sigamos siendo un país que va retrocediendo en la escala, en el ranking de países en términos de desarrollo, no solamente económico, sino de sus habitantes. Alguien dice de pronto, no, pasa que esto hay que declararlo como quiebre, dado el compromiso de ser el país que queremos ser. Y ahí empieza a aparecer a mi mirada, y esta es la invitación, a que, es más, podamos seguir conversando, invitando gente, porque mi propósito fundamental como coach en los años de vida que tengo y que me quedan, es el de contribuir a un proceso de transformación cultural. Entendiendo como tal ¿qué es? Estamos diciendo con la transformación cultural, un peeling, nos tenemos que operar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se hace para transformar la cultura? Transformamos la cultura cuando modificamos las conversaciones, porque somos coaches ontológicos. ¿Sí? Cuando transformamos nuestras conversaciones, de conversaciones descriptivas a conversaciones generativas. Transformamos nuestra cultura cuando podemos gestionar nuestras emociones, de emociones que nos limitan a emociones que nos facilitan, lo mismo que nuestras disposiciones corporales. Si nos definimos y no definimos, traemos que los resultados no solamente provienen de la acción, sino que provienen del observador que realiza la acción. Y ese observador puede modificarse. De hecho, es la esencia de una conversación de coaching, el propósito, no hablemos de esencia, el propósito de una conversación de coaching es que el coachee pueda observar lo que no estaba observando hasta antes de la conversación, generando los recursos que necesita para accionar hacia lo que quiere. Eso es lo que enseñamos, eso es lo que aprendimos. ¿Sí? Ahora nosotros como observadores, nosotros como coaches, ¿qué hacemos? Ahora nos definimos como coaches ya cerraditos, ya terminaditos, productos terminados, y ahora lo que nos queda es accionar. Y entonces decimos, ¿cómo vamos a hacer para accionar? ¿Hay trabajo de coach? ¿Y cómo hago para trabajar de coach? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces nos focalizamos en la acción. O sea, hicimos todo lo que hicimos para focalizarnos en la acción. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, y voy a dar un taller. Voy a dar un taller. Y si no, estoy dando talleres. Y tanto Alejandro como yo hemos tenido la suerte de trabajar en diferentes lugares del mundo. Y nos encontramos con esto, que los coaches lo que hacen son dar talleres. Ahora, ¿qué estamos haciendo los coaches para producir transformaciones culturales? Para cambiar esta concepción, estoy hablando de mi país, por ejemplo, esta enorme contracción que tenemos. Los compromisos son casi una función de los estados de ánimo. ¿Cómo? Y sí. Entonces yo puedo hablar horas, no es ese el propósito, pero yo trabajo en el medio de las empresas. ¿Cuál es mi medio? ¿Cuál es el contexto en el cual yo trabajo? Las empresas. En las empresas, cuando ustedes entran en una organización, o en la organización en la cual están, simplemente miren a la gente trabajando.
¿Cómo está? Qué bárbaro, qué contento que estoy, qué bueno, tengo unas ganas de trabajar, estoy cerrando el balance, no sabes qué maravilla, qué entusiasmo que tengo por cerrar este balance, quiero ver cómo nos fue este periodo. ¿Se encuentra con eso? No. Entonces, ¿qué es lo que rige allí? ¿Está hablando la cultura? ¿La capucha es la capucha del problema o es la capucha del quiebre? Y reflexionábamos con Ale, o sea, no podemos ni siquiera hablar de paradigmas, ¿no? Porque paradigmas son esa capucha, nos tienen, ¿sí? Sin embargo, en términos así casi comunes, hablamos del paradigma del problema o el paradigma del quiebre, en realidad como conjunto de creencias. Estamos tomados por el problema. Por eso, hasta nuestros propios estudiantes, cuando los llevamos a la práctica del coaching, dicen que no tiene problema, o dicen que no tienen quiebre, o dicen lo mismo, o dicen lo mismo. Entonces, ¿qué les contesto yo? Si no tenés problema, levantá la valla, ponete en un lugar, levantá la vara, ponete en un lugar de incomodidad, para que la incomodidad te traiga el compromiso. En todos los aspectos de la vida. Ale está teniendo, también coincidimos en eso, una dolencia en el manguito rotador. No lo puede solucionar, no puede solucionarlo, no es un problema a solucionar, por lo menos en la noche, ¿no? O sea, por supuesto que puede encontrarle la solución. Ahora, él necesita focalizarse como observador en cómo va a convivir esa noche con ese dolor. Y ya no tiene que ver con el hombro, tiene que ver con él. Ya no es el manguito rotador, es Alejandro en su relación con el manguito rotador. Entonces puede optar por levantarse, ponerse un par de almohadas, ponerse hielo, dado el compromiso que tiene él en la relación. Y también tiene que ver con las conversaciones en las cuales se coloca. Todo lo que se resiste, persiste. Jung. Entonces empieza a una conversación, ¿y por qué me toca a mí justo mañana? Y mañana tengo que hacer tal cosa y entonces no puedo dormir y demás. Bueno, la relación que va a tener con ese manguito rotador le va a generar una red de conversaciones, de inferencias, y por lo tanto lo va a hacer más grande, porque lo resiste. Entonces ven la importancia. Entonces estamos en una cultura, y esta es un poco la invitación, a que inclusive podemos abrir un espacio. Yo contento de poder abrir qué es lo que pasa en las organizaciones. En las organizaciones es necesario transformar el liderazgo, es necesario transformar la cultura. La cultura es una cultura de obligación, es una cultura con una base emocional de miedo y enojo y exigencia. 3, un cóctel de emociones que está presente en todas las organizaciones. ¿Sabe qué me pasa? Les confieso, yo cuando voy a trabajar, a veces cuando vuelvo, Susana, mi mujer, mi compañera de vida, me dice, ¿cómo te fue a una nueva empresa? Y le digo, a que no sabes lo que les pasa. Lo mismo que a todas. Lo mismo que a todas. Tienen problemas de comunicación, tienen problemas de gestión emocional, tienen problemas, ¿me escuchan hablar? Tienen problemas de liderazgo, tienen problemas de coordinación de acciones, tienen problemas de falta de delegación, entonces acumulan, ¿no? Como suelo decir desde hace muchos años, el trabajo del gerente, el trabajo del empleado está en el escritorio del supervisor, el trabajo del supervisor está en el escritorio del jefe, el trabajo del jefe está en el escritorio del gerente. ¿Por qué? Y porque dado ese contexto de escasez, de permanencia, de escasez, porque si hacemos las cosas mal, te rajan, perdés el trabajo. O sea, necesitas trabajar para que te vean, ¿no? En vez de que vengan a buscarte, dado el valor que vos tenés para trabajar. Es una ecuación que hay que cambiar.
Porque si no es constante y permanente el esfuerzo, es un esfuerzo, es un esfuerzo. Entonces los coaches estamos llamados a hacer procesos de transformación cultural. ¿Y a través de qué? De todas estas distinciones, de todas las distinciones que tenemos. Que somos, ya son incorporadas, ¿no? Esto es como decir que yo cuando me subo a un auto, eh, este, me acuerdo de cómo se maneja. Yo ya corporalicé ese aprendizaje, lo tengo incorporado, no estoy pensando, ahora va primera, ahora va segunda. Bueno, ahora ni siquiera para pensarme, ahora tengo un coche con caja automática. Ni siquiera eso, ni siquiera eso pienso. Nos sacaron el Entonces, este embrague. es el concepto. Nos sacaron el embrague, me sobra una pierna, ¿viste? Ando con la pierna por ahí. Entonces, es básicamente esto lo que queríamos transmitirle. Quizás para abrir una puerta, a lo mejor empezamos a abrir algún canal de ida y de vuelta que nos posibilite conocer también cuáles son las expectativas que tienen ustedes, qué es lo que pasa. En principio, te digo, como coach, no va a haber un futuro diferente si no lo diseñas desde tu compromiso. Y para eso necesitas que declararte como quiebre hoy. Hoy, para construir una profesión que tenga un valor para la persona que reciba el coaching o que reciba el aporte y la asistencia nuestra en procesos de transformación cultural, que implica gestión de los resultados, gestión de las emociones, gestión de la corporalidad, gestión del habla responsable, de una escucha comprometida, integridad. ¿Qué hace falta para que vivamos en un mundo en integridad? ¿Qué hace falta? Entonces, ¿vamos a seguir explicando que nos falta educación o nos vamos a comprometer con la educación? Son dos miradas totalmente diferentes. Claro. Totalmente diferentes. ¿Cómo lo ves, Ale? Sí, me habrás visto cómo lo estoy viendo, lo estoy siguiendo y me quedaría horas escuchando sobre esto. Poco que agregar, una invitación que ayer, el compromiso con la transformación cultural y cuánto los coaches psicológicos podemos ser no solo parte, sino protagonistas en esta situación, en ese proceso de transformación cultural, donde sea que nos comprometamos que pueda suceder, como bien decías vos, ¿no? Puede haber en el ámbito de la educación, de lo público, de lo empresarial, tantas cosas. De lo político, En lo de lo político, político, todo de un lo campo de acción, político. todo, y probablemente unos quisieran enfocarse en facilitar esa transformación cultural, pero en una situación diferente. Pero me parece, Dani, que hemos dejado una invitación a que quizás una transformación cultural para poder declararnos protagonistas es en el mundo del coaching, donde nosotros Absolutamente. podamos empezar a considerar las situaciones que, como bien lo dijo Dani, que hacemos desde compromiso y desde el corazón, de sembrar estas pequeñas semillas que cada uno puede dar de lugar a consideración, cultivar esta situación de este enfoque que estamos poniendo a consideración. Así que no más que esto, agradecido por esta parte final, por la conversación, porque parece que iniciamos un camino. Como bien dijiste, podemos tener un espacio abierto en el canal también para escucharlos a ustedes. Así que quizás nos vamos a quedarnos conversando con Dani, quizás haremos algo diferente, ya invitándolos a un Zoom, donde podamos reunirnos, que nos reunamos y escucharlos a ustedes, preguntas, inquietudes, y en todo caso, honrar lo que es nuestra pasión, que es la conversación, hacer un conversando en vivo. Excelente, excelente. Bueno, me despido de todos y nos veremos en próximas entregas. Seguimos pensando en esto, sigo insistiendo con una travesura, nos encanta, entre jugar y trabajar para nosotros no hay diferencia, ¿no? Como el maestro Samurai. Y realmente estamos pensando ideas, y si se les ocurre
ocurre alguna, acérquenos ideas. Nos vamos a canalizar a través de un nuevo canal de Master Coach. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Lo digo yo también.